¿Cómo están? Es un placer que nos acompañen en el canal del Congreso. En el marco de las actividades legislativas y parlamentarias de esta 64ª legislatura en esta Cámara de Diputados, llevamos en este momento hasta su pantalla a través del canal del Congreso la 8ª reunión ordinaria de la Comisión de Gobernación y Población de esta Cámara de Diputados. Le invito a que se quede con nosotros en el canal del Congreso. Bienvenidos. Luego la Secretaría dar cuenta del orden del día para inmediatamente después ponerlo a consideración, reiterando un asunto del orden del día, el punto número 4, que es la discusión de dictámenes. El último dictamen propuesto por la diputada Olga Sosa, nos comentan que va a ser retirado, toda vez que iba en sentido negativo, le van a hacer algunas modificaciones y adecuaciones. Le pido a la Secretaría dar lectura del orden del día. Gracias, Presidenta. Doy lectura al orden del día. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. 2, lectura y discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. 4, discusión y en su caso aprobación de los siguientes proyectos de dictamen. A, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que garanticen el cumplimiento de las funciones y los objetivos del Instituto Nacional Electoral, particularmente a los relativos en los procesos electorales locales 2018-2019. B, como punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a difundir la información obtenida de las mesas sectoriales y foros de consulta celebrados en el proceso de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. C, con proyecto de decreto por el que se declara febrero como el mes nacional para la concientización y prevención, detección y tratamiento oportuno del cáncer infantil. D, con proyecto de decreto por el que declara el 3 de febrero como el Día Nacional de la Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas, dictamen en sentido negativo. E, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17 y 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía. F, con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. G, con proyecto de decreto que reforma y deroga disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. H, con proyecto de decreto que reforma los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información y Estadística y Geografía. J, que desecha con la iniciativa con proyecto de decreto que proponían adicionar al artículo 28, cuáter de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica. 5, asuntos generales. Y 6, clausura y cita. Pongo a su consideración el retirar de nuestro orden del día los siguientes asuntos: el dictamen señalado en el inciso D en sentido negativo que proponía declarar el 3 de febrero como Día Nacional de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas en virtud de que la iniciativa fue retirada por su proponente. El dictamen señalado en el inciso E con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Información, Estadística y Geografía en virtud de que no cumple con el tiempo reglamentario de publicidad, por lo que se propone que se discuta y en su caso apruebe en la siguiente reunión de trabajo de esta comisión. De tal modo, ruego a la Secretaría poner a consideración de los integrantes de esta comisión el proyecto de orden del día con las adecuaciones expuestas. Muchas gracias, Presidenta. En votación económica pongo a consideración de la Asamblea, si es de aprobarse el orden del día, con las modificaciones expuestas por la diputada Presidenta. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada. Quienes estén por la, gracias. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, Presidenta. Gracias, diputado. Aprobado el orden del día. Ruego a la Secretaría consulte en votación económica si es de aprobarse el acta de la reunión anterior. En votación económica consulto a la Asamblea si es de aprobarse el acta de reunión anterior
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestando la mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente. Gracias, diputado. En consecuencia, pasamos al cuarto punto del orden del día, correspondiente a la discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen, mismos que les fueron oportunamente distribuidos, por lo que, conforme a lo dispuesto en los artículos 188 y 189 del reglamento de la Cámara de Diputados, daremos inicio a su discusión. Iniciamos con la discusión del proyecto de dictamen con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que garanticen en cumplimiento de las funciones y objetivos del Instituto Nacional Electoral, particularmente los relativos a los procesos electorales 2018-2019. Consulto si alguien desea hacer uso de la palabra. Ruego a la Secretaría me auxilie en la elaboración del listado. Si alguno de los diputados integrantes de la comisión desea hacer alguna observación al dictamen. No habiendo… Procedimiento es que si tenemos las reservas primero de qué dictámenes, No tenemos ningún… como en paquete o uno por uno. Bueno, sí, se tiene que votar uno por uno porque va a ser, porque son temas diferentes. Se tendría que votar uno por la naturaleza de cada uno de los temas. Están aquí los diputados promoventes de las iniciativas. Está la diputada Leticia Ordaz y el diputado Pablo Gómez. No habiendo ninguna intervención en este asunto, pido a la Secretaría consulte en votación económica si son de aprobarse el dictamen en lo general y en lo particular. Consulto si es de aprobarse la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Por la afirmativa. Gracias. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. En consecuencia, En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte en votación nominal si el dictamen es de aprobarse. Muchas gracias, presidenta. Dictamen con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que garantice el cumplimiento de las funciones y objetivos del Instituto Nacional Electoral, particularmente en los relativos a los procesos electorales locales 2018-2019. Por tratarse de una votación nominal, ruego a las diputadas y diputados expresar claramente su nombre y el sentido de su voto. Empezamos. El diputado es integrante de la comisión. Sí, Roberto Domínguez, a favor. Silvano Garay, Partido del Trabajo, a favor. Flora Tania Cruz Santos, de Morena, a favor. Tatiana Cloutier, de Morena, a favor. Marcos Aguilar, del PAN, a favor. Lucero Saldaña, del PRI, a favor. Adriana Dávila, PAN, a favor. Ricardo Aguilar, a favor. Valentín Reyes, Morena, a favor. Jorge Espadas, Grupo Parlamentario del PAN, a favor. Marta Tagle, Movimiento Ciudadano, a favor. Jaime Humberto Pérez Bernabe, Morena, a favor. Rocío Barrera Vadillo, a favor. Araceli Ocampo Manzanares, de Morena, a favor. Beatriz Dominga Pérez López, de Morena, a favor. Vicente Onofre Vázquez, a favor. Eudoxio Morales, de Encuentro Social, a favor. Almadelia Navarrete Rivera, de Morena, a favor. Lizeth Guerra, de Morena, a favor. Guillermo Orechiga, de Morena, a favor. César Agustín Hernández, de Morena, a favor. Carmen Julia Prudencio González, de Movimiento Ciudadano, a favor. Jiménez Héctor, Grupo Parlamentario Morena, a favor.
Informo el resultado de la votación. Diputadas y diputados por la afirmativa, 23. Diputados y diputadas por la negativa, ninguno. Mayoría por la afirmativa, Presidenta. Gracias, diputado. Aprobado en lo general y en lo particular. Remítase a la mesa directiva. Continuamos con la discusión del proyecto de dictamen con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a difundir la información obtenida de las mesas sectoriales y foros de consulta celebrados en el proceso de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Consulto si alguno de los integrantes quisiera hacer uso de la palabra. No habiendo ningún diputado que haga uso de la palabra, pido a la Secretaría consulten votación económica si son de aprobarse, si es de aprobarse el dictamen en el sentido que viene. Gracias, Presidenta. Consulto si es de aprobarse la propuesta de modificación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, mayoría por la afirmativa, Presidenta. Gracias, diputado. En consecuencia, solicito a la Secretaría consulten votación nominal si el dictamen es de aprobarse. Gracias. Se consulta si es de aprobarse el dictamen con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a difundir la información obtenida de las mesas sectoriales y foros de consulta celebrados por el proceso de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Por tratarse de una votación nominal, ruego a las diputadas y diputados expresar claramente su nombre y el sentido de su voto. Iniciamos. Roberto Domínguez de Morena, a favor. Silvano Garay, Partido del Trabajo, a favor. Floratania Cruz Santos de Morena, a favor. Tatiana Cloutier de Morena, a favor. Marcos Aguilar Vega, PAN, a favor. Lucero Saldaña, PRI, a favor. Adriana Dávila PAN, a favor. Ricardo Aguilar, PRI, a favor. Valentín Reyes López, Morena, a favor. Jorge Espadas del PAN, a favor. Marta Tagle, Movimiento Ciudadano, a favor. Jaime Humberto Pérez Bernabe de Morena, a favor. Rocío Barrera Vadillo de Morena, a favor. Araceli Ocampo Manzanares de Morena, a favor. Beatriz Dominga Pérez López de Morena, a favor. Vicente Onofre Vázquez, a favor. Eudoxia Morales, de Encuentro Social, a favor. Almadelia Navarrete Rivera de Morena, a favor. Lizeth Guerra de Morena, a favor. Guillermo Arechiga de Morena, a favor. César Agustín Hernández de Morena, a favor. Carmen Julia Prudencio González de Movimiento Ciudadano, a favor. Jiménez Héctor de Morena, a favor. Informo el resultado de la votación. 23 diputadas y diputados por la afirmativa, por unanimidad. Diputada Presidenta. Gracias, diputado. Aprobado en lo general y en lo particular. Remítase a la mesa directiva. Continuamos con la discusión del proyecto de dictamen con proyecto de decreto por el que se declara febrero como mes nacional para la concientización, prevención, detección y tratamiento oportuno del cáncer infantil. Se encuentra aquí la diputada promovente, no sé si gustaría comentar al respecto. Por la invitación, Presidenta, y a los integrantes de la comisión, decirles que con la aprobación de este dictamen podemos visibilizar un gran problema que es el cáncer infantil, que como ustedes saben es la principal causa de muerte entre niños de 5 y 14 años. Es el objetivo de poder contar con un mes que nos permita difundir los síntomas, porque el principal problema es la detección tardía. El 75% de estos niños llegan en etapas muy avanzadas al hospital, y poder contar con un mes que nos permita difundir los síntomas entre la población en general es algo muy importante. Por lo tanto, muchísimas gracias. Consulto si algún otro diputado integrante de la comisión quiere hacer uso de la palabra. Si no hubiera alguna otra intervención, pasaríamos a la votación. Gracias, Presidenta. Consulto si es de aprobarse la propuesta de modificación.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, mayoría por la afirmativa. En consecuencia, solicito a la Secretaría consulta en votación nominal si el dictamen es de aprobarse. Gracias, Presidenta. Se consulta si es de aprobarse el dictamen con proyecto de decreto por el que se declara febrero como mes nacional para la concientización, prevención, detección y tratamiento oportuno del cáncer infantil. Por tratarse de una votación nominal, ruego a las diputadas y diputados expresar claramente su nombre y el sentido de su voto. Roberto Domínguez de Morena, a favor. Silvano Garay, Partido del Trabajo, a favor. Flora Tania Cruz Santos de Morena, a favor. Tatiana Cloutier de Morena, a favor. Marcos Aguilar, PAN, a favor. Lucero Saldaña, PRI, a favor. Adriana Dávila, PAN, a favor. Ricardo Aguilar, a favor. Valentín Reyes López, Morena, a favor. Jorge Espadas, Grupo Parlamentario del PAN, a favor. Marta Tagle, Movimiento Ciudadano, a favor. Jaime Humberto Pérez Bernabe, Morena, a favor. Rocío Barrera Vadillo, Morena, a favor. Araceli Ocampo Manzanares de Morena, a favor. Beatriz Dominga Pérez López de Morena, a favor. Vicente Onofre Vázquez, a favor. Eudoxio Morales, de Encuentro Social, a favor. Alma Delia Navarrete Rivera de Morena, a favor. Lizeth Guerra de Morena, a favor. Guillermo Arechiga, de Morena, a favor. César Agustín Hernández de Morena, a favor. Carmen Julia Prudencio González de Movimiento Ciudadano, a favor. Héctor Jiménez de Morena, a favor. Informo el resultado de la votación. Presidenta, 23 diputadas y diputados por la afirmativa, por unanimidad afirmativa, Presidenta. Aprobado en lo general y en lo particular, remítase a la mesa directiva. Eurípides, el que sigue es el del INEGI. En el orden del día está el proyecto de dictamen por el que se reforman los artículos 17 y 18 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía. La promovente es la diputada Jimena Puente y nos están comentando en este momento que si lo podemos pasar para la próxima sesión y se pueda aprobar este dictamen. Solicitaríamos a la Secretaría Si quieren, vamos avanzando en el siguiente tema, en lo que le hace el diputado Aguilar una consulta a la diputada Jimena. El 17 y 78, ¿no? Es el artículo 17 y 68. Seguiríamos con el proyecto de dictamen por el que se reforma el artículo 19 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Consulto si algún diputado integrante de la comisión desea hacer alguna modificación. El 19. Sí, porque estamos pidiendo tiempo para el de la diputada Jimena. Diputada Marta Tagle.
Adelante, diputada Marta Tagle. Sí, gracias. Con respecto a este dictamen, sin duda, la promovente, que es la diputada presidenta, pone sobre la mesa un tema muy importante que tiene que ver con algo que se ha estado discutiendo en los últimos días, que es necesario discutir a fondo y que es bueno empezar por que sería los órganos de gobierno de las empresas paraestatales, que es el asunto de los conflictos de intereses, para establecer claramente la posición de que aquellas personas que tengan algún conflicto de interés no puedan formar parte de los órganos de gobierno de las empresas paraestatales. Y en ese sentido aplaudo, por supuesto, la iniciativa de la diputada Rocío, porque es importante, es un tema actual en el cual tenemos incluso que darnos el tiempo para discutirlo y legislar a fondo este tema. Solo quisiera que puntualizáramos algunas cosas y en ese sentido iría mi participación. Ya se está preparando la reserva para presentarla formalmente por escrito, pero actualmente la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos señala que habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión. Igualmente señala en ese artículo que todo servidor público deberá excusarse de intervenir por motivo de su encargo en cualquier forma en atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él o su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el 4º grado o parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales. Y también se establece, y es importante decirlo, que un conflicto de intereses no implica de facto una acción errónea o ilegal, pero debe ser propiamente identificado y tratado de manera transparente y efectiva. Y en ese sentido, la propuesta de modificación a la iniciativa, a este proyecto de dictamen que tenemos es el siguiente, justamente con la intención de hacerlo más específico, toda vez que en el segundo párrafo se refiere justamente a los parientes que pueden estar impedidos de ocupar un cargo por tener relación con los directores. Entonces, en ese sentido, las personas que tengan o hayan tenido en los 5 años previos al inicio del proceso de designación al órgano de gobierno, participación accionaria, intereses directos y o intereses a través de familiares en los términos de la fracción segunda de este artículo o de dependientes económicos. Es decir, con esto estamos buscando acotar a que no sea cualquier familiar, sino solamente los que se establecen en la legislación de responsabilidades de los servidores públicos, y además deja mucho más acotado justamente en qué caso se presenta un conflicto de interés. Y bueno, esta es la propuesta que estamos haciendo llegar ya por escrito a la mesa directiva para que pueda ser considerada en la discusión de este dictamen. Es cuanto. Gracias, diputada Tagle. Diputado Onofre. Yo aquí presento una reserva en el artículo 19, en la fracción sexta, que dice actualmente las personas que tengan o hayan tenido en por lo menos 5 años de participación o intereses particulares o familiares en empresas que pudieran relacionarse o resultar beneficiadas con las operaciones de la entidad. Lo que yo ahí veo es que se debe de agregar también previos al empleo o cargo comisión. Se quedaría así de la siguiente manera. Artículo 19, fracción sexta, las personas que tengan o hayan tenido en por lo menos 5 años previos al empleo, cargo o comisión, participación o intereses particulares o familiares en empresas que pudieran relacionarse o resultar beneficiadas con las operaciones de la entidad. La dejo aquí en la mesa con ustedes. Presente. Gracias, diputado. Las observaciones tanto de la diputada Marta Tagle como del diputado Vicente Onofre van en el mismo sentido. No vemos ningún problema por hacer las modificaciones correspondientes para pasar a la votación del dictamen. Pido a la Secretaría consulte en votación económica si son de aprobarse las modificaciones propuestas. Muchas gracias. Consulto si es de aprobarse la propuesta de modificación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestar.
Muchas gracias, diputados. Quienes estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, presidente. Pido a la Secretaría consulta en votación económica si son de aprobarse las modificaciones propuestas. Se consulta si es de aprobarse el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Por tratarse de una votación nominal, ruego a las diputadas y diputados expresar claramente su nombre y el sentido de su voto. Roberto Domínguez, a favor. Silvano Garay, Partido del Trabajo, a favor. Flora Tania Cruz de Morena, a favor. Tatiana Cloutier de Morena, a favor. Marcos Aguilar, PAN, a favor. Lucero Saldaña, PRI, a favor. Adriana Dávila Pan, a favor. Ricardo Aguilar, a favor. Valentín Reyes, a favor. Jorge Espadas, PAN, a favor. Marta Tagle, Movimiento Ciudadano, a favor. Jaime Humberto Pérez Bernabe de Morena, a favor. Rocío Barrera Vadillo de Morena, a favor. Araceli Ocampo Manzanares de Morena, a favor. Beatriz Pérez de Morena, a favor. Vicente Onofre Vázquez, a favor. Eudoxio Morales, de Encuentro Social, a favor. Almadelia Navarrete Rivera, Morena, a favor. Lizeth Guerra de Morena, a favor. Guillermo Arechiga de Morena, a favor. César Agustín Hernández de Morena, a favor. Carmen Julia Prudencio González de Movimiento Ciudadano, a favor. Héctor Jiménez y Meneses, Morena, a favor. Gracias. Informo el resultado de la votación. Son 23 votos a favor en unanimidad. Gracias, diputado. 23 a favor con las modificaciones de la diputada Marta Tagle y del diputado Vicente Onofre. Nos vamos a la propuesta de modificación. Aprobado, remite hacia la mesa directiva. Continuamos con la discusión al proyecto de dictamen que reforma y deroga disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Se encuentra con nosotros un representante de la CONADE que han sido parte de la elaboración de este dictamen y quisiera comentar en términos generales la modificación. Con su venia, diputada presidenta, diputadas, diputados, agradecemos el espacio que nos dan en la comisión solo para clarificar el tema de la iniciativa que presentó la diputada Ana Laura Bernal Camarena, que fue compartida con la CONADE y que de la revisión de la misma, pues se aprecian solo bondades en esta. La primera es que se unifican los premios que se tienen hoy contemplados en la ley de estímulos, creando un solo premio, como la ley en general presenta cualquier premio que se contemple en la misma, se establece en un solo premio, y en el caso de el deporte se establecía como el premio del deporte y premio nacional de mérito deportivo. Lo que se está proponiendo es unificarlo y precisando, porque es un tema que causaba un poco de especulación, no se elimina ninguna de las categorías que se premian, no se disminuye en nada la aportación económica que se establece por parte de la CONADE y se salvaguardan justamente las categorías que se consideran en el mismo. Agradezco que nos hayan dado la oportunidad de establecerlo porque este era un tema que causaba cierto escozor, pero teniendo la oportunidad de expresarlo, les comento lo que se contempla desde la CONADE. Es cuanto. Gracias. Si algún diputado o integrante de la comisión tuviera alguna observación al respecto, si no hubiera ninguna observación, pido a la Secretaría consulta en votación económica si son de aprobarse el dictamen en el sentido. Consulto si es de aprobarse la propuesta de modificación planteada. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestar. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, mayoría por la afirmativa. Gracias, diputado. En consecuencia, solicito a la Secretaría consulta en votación nominal si el dictamen es de aprobarse en sus términos.
Se Roberto. consulta si es de aprobarse el dictamen con proyecto de decreto que reforma y deroga disposiciones de la Ley de Premios y Estímulos y Recompensas Civiles. Por tratarse de una votación nominal, ruego a las diputadas. Sí, perdón. Sí. Adelante, diputada. Yo tenía, o sea, digo, sigo teniendo dudas con respecto a las redacciones en cómo quedaron, pero además la iniciativa también fue turnada a opinión de la Comisión de Deporte y no tenemos todavía en la opinión de la comisión. Entonces, por ser un tema que es netamente deportivo, creo que sería importante que se incorporara esa opinión al proyecto de dictamen, porque sinceramente yo sí me digo, desconozco este tema como para tener una posición muy clara con respecto a ello. La Comisión de Deporte envió un oficio al respecto donde no remitirían opinión a dicha iniciativa. Entonces, por ello ya se dictamina con la opinión y observación de la CONADE. Bien. Por tratarse de una votación nominal, continuamos y ruego a las diputadas y diputados expresar claramente la intención de su voto, el sentido y entiendo su nombre. Roberto Domínguez de Morena, a favor. Silvano Garay, Partido del Trabajo, a favor. Flora Tania Cruz Santos de Morena, a favor. Tatiana Cloutier de Morena, a favor. Marcos Aguilar, PAN, a favor. Lucero Saldaña, PRI, a favor. Adriana Dávila PAN, a favor. Ricardo Aguilar, PRI, a favor. Valentín Reyes, a favor. Jorge Espadas, a favor. Yo me quedo con abstención porque no estoy segura. Marta Tagle, Movimiento Ciudadano. Jaime Humberto Pérez Bernabe de Morena, a favor. Rocío Barrera Vadillo de Morena, a favor. Araceli Ocampo Manzanares de Morena, a favor. Beatriz Pérez de Morena, a favor. Vicente Onofre Vázquez, a favor. Eudoxia Morales de Encuentro Social, a favor. Almadelia Navarrete Rivera de Morena, a favor. Lizeth Guerra de Morena, a favor. Guillermo Arechiga de Morena, a favor. César Agustín Hernández de Morena, a favor. Carmen Julia Prudencio González de Movimiento Ciudadano, a favor. Héctor Jiménez y Meneses, Morena, a favor. Informo el resultado de la votación: 22 diputadas y diputados por la afirmativa, ninguno por la negativa y una abstención. Mayoría por la afirmativa, Presidenta. Aprobado en lo general y en lo particular, remítase a la mesa directiva. Continuamos con la discusión del proyecto de dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se encuentra el día de hoy el promovente, que es el diputado Pablo Gómez. Si desea hacer uso de la palabra. Gracias, diputada presidenta. Buenas tardes. Gracias por la invitación. El próximo año se cumplirían 30 años de un sistema en el que los servidores públicos que resultan infractores en materia electoral, o sea que violan de alguna manera las leyes electorales en el ejercicio de sus funciones, gozan o gozarían o seguirían gozando de un estatus especial. La autoridad electoral no los puede sancionar. Está imposibilitada para sancionar. Y el asunto se turna al superior jerárquico, que normalmente no le impone ninguna sanción. Este sistema gigantesco en el que el servidor público se sabe prácticamente impune
por las violaciones que eventualmente pueda cometer de las leyes electorales, es una inmensa anomalía del sistema electoral mexicano que ha pervivido durante 30 años, casi. No existía antes esto. Se introdujo en la reforma electoral de 1990. Ustedes recordarán cuál era la situación política del país en 1990. Había habido un gran conflicto postelectoral que duró pues todo el sexenio prácticamente, ¿no? Entonces, esta situación en algún momento pues tiene que superarse, ¿no? O sea, no podemos seguir así con esta anomalía. Es algo que no existe en el mundo. En Sudamérica ha habido presidentes sancionados que han tenido que pagar multas por violar las disposiciones electorales. En nuestro país eso pues claro que sería pues, completamente imposible para cualquier servidor público. Entonces, se ha discutido mucho esto, se ha ido en apelaciones a la Sala Superior del Tribunal y por esa vía no se ha conseguido nada. Por último, quiero decirles que para el actual gobierno, para el nuevo gobierno de México, este es un elemento de la mayor importancia. Este gobierno no quiere tener servidores públicos que violen la ley electoral en ningún sentido en el ejercicio de sus funciones. Y requiere también los instrumentos legales para poder lograr que la autoridad electoral directamente intervenga, analice las denuncias y proceda a la sanción. Las cosas han cambiado totalmente en cuanto a esto. Hoy es el gobierno el interesado en que los integrantes de su administración carezcan de cualquier elemento de impunidad. Y creo que por ese camino debemos seguir. Y les pedimos, le estamos pidiendo a toda la Cámara, le pediremos al Senado que nos apoye también en este esfuerzo por llevar a cabo esta corrección de una anomalía histórica que ha sido muy pesada para la vida política del país, que ha creado un ambiente de impunidad para los servidores públicos en materia electoral. Gracias por su atención. Gracias, diputado Pablo Gómez. Si algún integrante de la comisión tuviera observaciones al respecto sobre este tema. Diputada Marta Tagle y diputado Espadas. Sí, pues sin duda reconocer que es una buena iniciativa porque efectivamente en el artículo 449 que precede a este artículo que se modificará, se habla justamente de las infracciones que puede cometer un funcionario público en materia de delitos electorales y sin embargo, a pesar de que se establece claramente cuáles son las infracciones que estaría cometiendo, o sea, cuáles son los ilícitos que están ahí determinados, cuando ya en el 456 se empiezan a desarrollar cuáles serían las sanciones, casualmente no existe ninguna sanción para los funcionarios públicos, viene para partidos políticos, para incluso para funcionarios de mesa de casilla, para todo mundo menos para los funcionarios públicos y entonces en ese sentido nos parece importante que haya una sanción a los funcionarios públicos que cometen delitos electorales. Y solamente me permitiría hacer algunas propuestas al promovente ya que se encuentra acá, debido a que nos parece muy importante que con eso se pueda fortalecer la redacción. Por una parte, ya no estaríamos hablando de salarios mínimos, sino de unidades de medida, que ese es un tema que creo que no hay ningún problema por parte de nadie. El otro tiene que ver con que en la iniciativa se habla de coacción del voto.
Sin embargo, en la propia LEGIPE, en el artículo 7, 343 y en el 394, se habla de coacción a los electores. Y es una diferencia conceptual de fondo, ya que a decir de los abogados en la materia es casi imposible acreditar que un voto haya sido coaccionado. ¿Cómo vincular la voluntad electoral a una inducción realizada por un servidor público si el voto es secreto? Sin embargo, coaccionar a los electores podría acreditarse si existen acciones de violencia, intercambio de dinero, de programas, etcétera, o demostrar que el voto de estos electores fue manipulado. Por eso, la propuesta concreta de modificación sería que en lugar de hablar de coacción del voto, se hablara de coacción de los electores. Y una más que tiene que ver en el 457, se le incorpora antes de iniciar el párrafo, se incorpora sin menoscabo de la aplicación de la sanción en materia administrativa electoral. Me parece que aquí ya no se refiere como tal a las sanciones, sino que está hablando de otros temas, por lo tanto debería de quedar como está en términos vigentes, a partir de cuando las autoridades federales, estatales o municipales cometan alguna infracción prevista en esta ley, incumplen los mandatos de la autoridad electoral, no proporcionen en tiempo y forma la información que les sea solicitada o no presenten el auxilio y colaboración que les sea requerida por los órganos de este instituto. Todo esto no tiene que ver con lo que se está buscando ponerle al principio, sin menoscabo de la aplicación de la sanción administrativa. Está hablando totalmente de otro tipo de actividades, no de la aplicación de una sanción. Entonces, por eso nos parece que eso le sobra, las otras dos palabras que incorpora de que obligatoriamente se presentarán las denuncias o querellas ante la agente del Ministerio Público, algo que nos parece correcto, poner esta obligatoriedad de que se deben de presentar denuncias penales. ¿Por qué? Porque también recordemos, y creo que va a ser un tema a discutir y legislar más ampliamente, porque justamente también se aprobó recientemente por esta Cámara en su versión ya definitiva la reforma al artículo 19 constitucional de prisión preventiva oficiosa, y justamente se colocó el delito el uso de los programas electorales con fines electorales, el uso de los programas sociales con fines electorales, y creo que ese tema nos va a tener que llevar a una discusión muy amplia porque es justamente la parte penal de toda la parte de los temas de los delitos electorales, y en ese sentido me parece necesario que nos demos la discusión a la ley en materia de delitos electorales, no solamente a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Claro que eso ya es otro tema, pero sin duda es un tema que viene por delante, dado el que ya se aprobó la reforma al artículo 19 y a que tenemos que ir a discutir la parte no solamente administrativa o en este caso la sanción y la multa, sino también buscar que quede debidamente amarrado en la parte penal. Diputado Arturo Espadas. Muchas gracias. Coincidiendo en esencia con la propuesta, creo que los ajustes que estaríamos sugiriendo son únicamente de sintaxis y vamos a coincidir con lo que señala la diputada Marta Tagle en el tema de la redacción, por ejemplo, de la fracción tercera propuesta del inciso J del artículo 456, la coacción, inducción y presión, son las tres acciones. Se puede presionar y se puede coaccionar y se puede inducir a una persona. ¿Para qué? Para obtener un voto. La redacción pudiera abarcar dos acciones, presión y coacción, para inducir el sentido del voto. Nada más, creo que en la esencia estamos hablando de lo mismo, nada más es cuidar un poquito la sintaxis de la fracción, empezar a hablar que aun cuando la ley de instituciones, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en diversos artículos mantiene el esquema de los salarios mínimos, pues hay que estarla actualizando al tema de las unidades de medida y actualización. Y finalmente en el 457, sin estar en desacuerdo con la esencia, al poner en la parte final del párrafo, en lugar de, dice, responsabilidades administrativas o las denuncias o querellas, aquí le cambiamos la O por una I. Entonces, si lo leemos, dice, hechos que puedan constituir responsabilidades administrativas y obligatoriamente presentará las denuncias o querellas. Ante una responsabilidad administrativa no cabe denuncia o querella, por eso el texto vigente en lugar de la I
que es conjuntiva, tiene la O, que es disyuntiva. En el caso de responsabilidades administrativas hay que obrar de una manera, y en el supuesto de probables responsabilidades penales, obligatoriamente que se presente la denuncia o querella. No sé si me explico, pero solo es en términos de sintaxis. No podemos, por una responsabilidad administrativa, presentar una denuncia o querella que nos van a archivar, ¿no? Dependiendo del tipo de conducta. Muchas gracias. Diputado Pablo Gómez, ¿estaría a favor de las observaciones que están planteando tanto el diputado Espadas como la diputada Tagle? ¿O Sí, ¿puedo contestar? sí, adelante. Sí, estoy de acuerdo en que se ponga, se denomine en unidades de medida de actualización. Es lo mismo, sería lo mismo para efectos concretos. Lo que pasa es que el resto de la ley habla de salarios mínimos. Esta ley no ha sido actualizada y hay un decreto de reforma constitucional donde se señala que todos los salarios mínimos en este caso son UMAS. Así que daría igual. Es lo mismo, pero yo creo que es correcto decir que debe decir UMAS. No tengo en eso ningún problema. También en esto de la, como dice, presión, inducción o coacción. Estoy de acuerdo con lo que dice la diputada Tagle y al mismo tiempo estoy de acuerdo también con el otro comentario. Y yo creo que se puede poner simplemente, tratándose del uso de recursos públicos para la presión, inducción o coacción, como se propuso, creo que lo tenía yo aquí. Dices presión, inducción o coacción a electores, ¿no? Y Marta Tagle dice para la inducción del voto. Yo estoy de acuerdo como se está planteando por Marta. No sé si podamos encontrar un acuerdo así. Parece que es clara la redacción que ella propone, podría quedar. Ahora, donde sí hay un problema es en el 457. Ahí sí tenemos un problema, porque justamente, si ustedes ven el 457 vigente, dice, cuando las autoridades, etcétera, 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 cometan alguna infracción, incumplan mandatos de autoridad electoral, no proporcionen en tiempo y forma, etcétera, 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 se dará vista al superior jerárquico y en su caso presentará la queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas. Hasta ahí. Y, obligatoriamente presentará las denuncias o querellas ante el agente del Ministerio Público. Bueno, las dos cosas, es decir, ambas cosas, la queja administrativa y la denuncia o querella de carácter penal ante el Ministerio Público, obligatoriamente, porque no se hace. Se le deja a la autoridad la discreción, la libertad de decidir si va a ir al Ministerio Público o no a presentar los hechos que consideró que eran violatorios. Ahora, ¿por qué sin menoscabo de la aplicación de la sanción en materia administrativa electoral? Porque aquí en este párrafo también podría haber responsabilidades administrativas, pero de otro orden. Por ejemplo, electoralmente tú le puedes poner una multa a una persona que utiliza dinero público para comprar votos, pero es por comprar votos. Pero en el lugar donde trabaja se le tiene que abrir un procedimiento administrativo y o penal por tomar el dinero
de la oficina por robarle al Estado. Pero el Instituto Nacional Electoral no puede declarar una infracción electoral por aquel que le roba dinero a su oficina, sino por aquel que utiliza dinero público para comprar votos o para hacerle propaganda a un... Entonces son dos cosas diferentes. Para evitar la revoltura que se ha hecho, porque como está el 457 es una de las bases por las cuales todo se deja al superior jerárquico y el INE se lava las manos. Entonces por eso se tiene que poner, y de aquí depende todo, sin menoscabo de la aplicación de la sanción en materia administrativa electoral. Esa no te la quitas. Las otras, pues las vas a litigar al ámbito correspondiente, ¿verdad? Si te robaste el dinero o cometiste un delito de robo o de peculado, es otro asunto. Pero lo importante es darle otra vez a la autoridad electoral, que alguna vez la tuvo, la capacidad para poder sancionar por la vía administrativa a los servidores públicos, independientemente de que lo corran del trabajo por ratero. Eso no lo hace el INE, ni lo puede hacer. Por eso es sin menoscabo. Pero ya abajo dice, tengo la duda. Diputada Tagle. Nomás porque tengo duda. Te prestamos este. Sí, nada más aprovechando que está explicando, es que formalmente dice abajo, o sea, sí ya habla de la sanción administrativa, dice, presentará la queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas. O sea, sí ya está en el texto vigente las responsabilidades administrativas. Por eso yo decía que, bueno, entonces me parece que entonces estaría mal redactado, tendría que ponerse hasta esa parte porque queda totalmente incomprendible, o sea, la forma en la que está redactada queda totalmente separado ese primer parte del párrafo de lo siguiente. No se entiende, bueno, yo no lo entiendo, pues, o sea, lo que usted ha explicado no queda de la misma forma en este párrafo, porque está hablando primero de todas las autoridades y antes de las autoridades está hablando de la sanción. Entonces es por eso que creo que se tiene que redactar de otra forma. A ver, es que ya está vigente. El 457 es algo vigente. No estamos planteando eliminar ni redactar de otra manera, más que agregándole la obligación de la autoridad de hacer la denuncia ante el Ministerio Público, es lo único. Pero la autoridad competente no es el INE. La autoridad competente es aquella autoridad que se encarga del control interno de las dependencias públicas, cualquiera que sea su denominación. No podemos ponerle una sola denominación porque varía. Gobiernos de los estados, municipios, entidades públicas de otro tipo. Entonces, por eso está redactado actualmente la autoridad competente. Pero esa autoridad competente debe presentar queja. A esa autoridad competente, se le debe presentar la queja. ¿Quién presenta la queja? El jefe del infractor, pero no es un infractor electoral para ese jefe. Si no ponemos nosotros sin menoscabo de la aplicación de la sanción en materia administrativa electoral, se nos cae todo, porque el multado, el servidor público que es multado por violar la ley electoral, debe ser sancionado por haber utilizado su puesto para cosas ajenas a la función pública, pero no por el INE, que no tiene capacidad
para imponer sanción alguna por ese motivo, sino su jefe. Pero como el jefe no es el que pone sanciones, el jefe debe poner la queja ante la autoridad competente. Y esa autoridad competente, pues cambia de nombre, según el nivel de gobierno. Y debe también presentar ante el Ministerio Público una denuncia, obligatoriamente, no dejarlo caer. Eso es lo que está diciéndose aquí. Si nosotros le quitamos y menoscabo de la aplicación, pues ya se van a ir por donde se han ido. Aquí no resolvemos eso, la ventanilla está allá, en el gobierno, y ahí en el gobierno pongan las sanciones que quieran. Y como no se trata de eso, entonces tenemos que poner que todo ese rollo que actualmente está vigente es además de la sanción administrativa electoral. Además de, no en lugar de. ¿Ok? Ese es el punto. Someteríamos a consideración. Diputado Espadas. Nada más una duda, si me lo permite, al diputado iniciante. Promovente. Estamos hablando de dos tipos de responsabilidades. Nada más es en la sintaxis. Tratándose de responsabilidad, de hechos que pueden constituir responsabilidades administrativas, tendrá que acudir ante el superior jerárquico, como lo dice, y presentar queja ante la autoridad competente por estos hechos. Y obligatoriamente presentará las denuncias o querellas. Lo que a mí me suena un poco fuera de sintaxis es que estamos hablando en los renglones inmediatos anteriores de responsabilidades administrativas. Creo que si agregáramos y obligatoriamente presentará las denuncias o querellas ante el Ministerio Público por los hechos que pudieran constituir responsabilidades penales, nada más para distinguir lo administrativo de lo penal. Es agregar 4 o 5 palabras que pudieran clarificar un poquito. Nada más esa manera de duda. Y en el tema de, sin menoscabo de la aplicación de la sanción en materia administrativa electoral, son las sanciones que se están estableciendo precisamente esas en materia administrativa electoral en el inciso J del artículo 456, ¿verdad? Sí. Muy bien, muchas gracias. Esa sería la sugerencia de redacción y gracias por aclarar la duda. Diputado Pablo Gómez y después el diputado Eudoxio. Un ánimo muy fraternal. No conozco yo, no existe ningún recurso que se pueda presentar al Ministerio Público que no sea de carácter penal. Digo, se puede poner aquí denuncias o querellas de carácter penal. Las denuncias no son penales, pero bueno, o por hechos que pudieran constituir delito, pues me parece una obviedad, ¿no? Pero si quieres, digo, lo que no mata engorda y lo que redunda no daña. Pero sí, sí, como se trata del Ministerio Público, pues sí es obvio, ¿no? Dice, es que es lo que dice actualmente la ley. No es texto mío, no estoy defendiendo un texto mío. La ley dice, se dará vista al superior jerárquico y en su caso presentará la queja el superior jerárquico a la autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas. Eso dice la ley. Y las denuncias o querellas, dice la ley actualmente, ante el agente del Ministerio Público que deba conocer de ellas, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables, que pueden ser varias leyes. Como esta es una madeja bastante complicada y un enredo en estas materias, creo que lo que dice ahora la ley que acabo de leer está correcto. Y en esta parte nada más le estamos queriendo aumentar obligatoriamente.
Y la palabra presentará, porque al ponerle obligatoria, estamos aplicando el presentará de arriba y pudiera no entenderse. Por eso se repite el verbo a futuro, en tiempo futuro, presentar, 2 veces, para que no haya ninguna duda. Ahora, por lo demás, si la comisión considera que refiriéndose a las actuaciones ante el MP tenemos que decir por hechos que pudieran constituir delitos, no me opongo. Pero pues Gracias, diputado. Diputado Eudoxio y después el diputado Marco Aguilar. Bueno, una pregunta al diputado promovente de esta reforma al artículo 456. La idea es respecto a los servidores públicos, tratándose del uso de recursos públicos. Y yo me pregunto, ¿y de los recursos privados o de lavado de dinero, que sabemos que se da también? ¿Esos quedan exentados de esto, de esta reforma? Entonces, no sé si pudiéramos abarcar un poquito más este asunto de que sea de recursos financieros y en particular de recursos públicos, porque están afectando el pago de los impuestos de todos los ciudadanos. Esto es una reflexión en voz alta, porque como la máxima dice que lo que no está prohibido está permitido, al rato los funcionarios públicos van a decir, es que no utilicé recursos públicos, utilicé recursos privados de empresarios que metieron a la campaña, como vimos que hicieron una campaña sucia los empresarios a través de fundaciones contra Andrés Manuel López Obrador. Entonces no sé si debiera hacerse más explícito en este sentido. Es una duda. Estamos en este tema, estamos hablando de funcionarios, es un tema totalmente diferente y no relacionado a los 2 artículos que estamos refiriendo, que es el 56, 456, 457. Así es. Pero no, así es, pero no en los temas que estamos tocando. Así es. Diputado Marco. Muchas gracias. A mí me parece que sí es importante distinguir y considerar en su caso, en la redacción, que no necesariamente cuando hablamos de derecho sancionatorio, que se obligue al superior jerárquico, por mandato expreso de la ley, a presentar una denuncia de carácter penal. Y sí hago referencia a denuncia penal porque puede haber denuncia administrativa. La queja es presentada por su superior jerárquico, la denuncia por un particular. Es la diferencia entre una y otra. Y eso está en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas expresamente señalado. Y en esto en particular referiría que si el superior jerárquico tiene la obligación, como lo establece este texto, de obligatoriamente presentar una denuncia penal ante la presunta comisión de una infracción administrativa, hay que tener claro que no toda responsabilidad administrativa es penal y no toda responsabilidad penal es administrativa. Me parece que podemos mejorar la redacción diciendo y, en lugar de obligatoriamente, en su caso, cuando exista la presunta comisión de un delito, presentar las denuncias o querellas ante el agente del Ministerio Público. Hacer lo contrario me parece que representa un error, porque no todas las conductas que aquí se señalan representan un delito. Y si obligamos a que el superior jerárquico en todo caso presente una denuncia penal, pues muchos de estos se quedarán sin materia porque no están tipificados como tal en el Código Penal. Gracias. Diputado Pablo. Mira, eso que tú estás planteando es justamente lo que han dicho hasta hoy los gobernantes. Yo decido cuándo voy al MP.
Y eso no ocurre nunca. Este asunto lo hemos litigado durante más de 20 años. Por eso es que ya llegamos a un momento en que ya no puede seguir siendo, ¿no? Dicen, esta conducta administrativa, esta infracción, ¿no?, de tipo administrativo, es imposible, no es un delito. No voy al Ministerio Público. A ver, a lo mejor no lo es, eso que lo decide el MP, ¿no? ¿Por qué lo va a decidir el jefe? El jefe nunca lo decide, nunca va al MP, man. Nunca va a preguntar al Ministerio Público, oye, ¿este es un delito? ¿Lo que hizo este señor es un delito o no es? Quiero que tú me lo digas, porque yo no lo voy a decidir. Esto es lo que está diciendo aquí. Por obligación, vengo ante el Ministerio Público para que el Ministerio Público resuelva si este pillo cometió un delito o nomás anduvo de malandrín haciendo lo que no debe. Ese es el punto, ¿me entiendes? Y eso es lo que queremos, obligar a la autoridad a que se comporte correctamente y no dejar a su conciencia o su interés o su amistad esta clase de decisiones, como es lo que ocurre en el sistema de impunidades en el que hemos vivido desafortunadamente en este país. Diputado Marco. Hay austeridad, Pablo. Bueno, bajo esta argumentación que comenta el diputado Pablo Gómez, en todo caso, entonces lo que tendríamos que hacer es incorporar en el texto para complementar su iniciativa una sanción al superior jerárquico que no denuncie cuando haya que denunciar. Yo desconozco este argumento de eso es lo que dicen los gobernantes. Con humildad se lo comparto, yo fui magistrado de un tribunal de responsabilidades administrativas en México, el primero que hubo en su especie en Querétaro, y no comparto su punto de vista. Expresamente la legislación tiene que otorgar competencia expresa a un servidor público en materia administrativa, y no me parece correcto que se ordene al Ministerio Público a través de una denuncia investigar cualquier hecho cuando éste no constituye un delito establecido en el Código Penal, porque lo único que vamos a hacer es no tener impunidad, pero sí incurrir en simulación. Y esas, bueno, déjeme hablar, pues si está acostumbrado a interrumpir a las personas, hágalo en otro caso, en el mío no, escúcheme, como yo lo escuché a usted. Se llama respeto. Es una invitación que le hago. A mí me parece que sería importante que en este caso en particular, de manera expresa, evitemos generarle al Ministerio Público, realice una indagatoria sobre algo que no constituye un delito penal. Sí lo puede hacer el superior jerárquico porque está obligado a conocer la ley. Y conocer la ley me refiero a todo el marco jurídico, incluyendo el marco jurídico penal. Es una obligación del servidor público. Y si nos estamos refiriendo al superior jerárquico encargado de imponer sanciones de carácter administrativo, una de sus obligaciones es dar vista al Ministerio Público ante la presunta comisión de un delito. Estamos hablando de dos tipos de responsabilidades, por eso insisto, la responsabilidad administrativa no siempre es penal y la responsabilidad penal no siempre es administrativa. Quien piense que habiendo responsabilidad administrativa en automático es responsabilidad penal, eso es absolutamente falso. Son dos naturalezas completamente distintas que persiguen intereses jurídicos diferentes. La sugerencia es que pongamos y en lugar de obligatoriamente, en su caso, presentar las denuncias o querellas ante la agente del Ministerio Público. Es la sugerencia respetuosa.
Gracias, diputado. Si no hubiera algún otro diputado que hiciera uso de la palabra, lo pondríamos a consideración de los integrantes de esta comisión, el artículo 456, con las modificaciones hechas por la diputada Marta Tagle, el diputado Arturo Espadas, y el artículo 457, con las modificaciones que hace la diputada Marta Tagle, el diputado Espadas, el diputado Marco Aguilar, y la propuesta que hace el diputado Pablo Gómez en el dictamen. Yo creo que también parte del respeto en el debate es pues decir exactamente lo que se está proponiendo. Aquí no dice, en este texto que está vigente, no es parte de la iniciativa. Y que la iniciativa plantea que no se modifique esa parte. Que el Ministerio Público estaría obligado a abrir una averiguación. Eso no lo dice en ningún lado. Jamás habla de lo que tiene que hacer el Ministerio Público. No es materia de esta ley. Es la autoridad la que tiene que poner al Ministerio Público, le tiene que exponer los hechos. El Ministerio Público sabrá si eso es un delito, no lo es, podría serlo, si amerita abrir una carpeta o no amerita. Ya resolverá el Ministerio Público lo que sea. Lo único que estamos pidiendo, creo que no es difícil entenderlo, es que la autoridad, el jefe del transgresor de la ley, no, porque aquí ya el INE ya lo declaró transgresor. Bueno, así es como está esta ley en este momento. No puede ser, de acuerdo, porque se trata del derecho electoral y hay sanciones administrativas electorales. Entonces yo, compañera presidenta, solicito que se vote, si es necesario, por separado. El 459 tiene modificaciones. Se votarían por separado, diputado Pablo Gómez. Y el 457. Y yo recomiendo que no se acepten las modificaciones propuestas. Sí, son dos modificaciones que se hacen al artículo 457, la que ha hecho la diputada Marta Tagle por escrito, que es la modificación de sin menoscabo de la aplicación de la sanción en materia administrativa electoral, y las demás consideraciones que vertieron los diputados integrantes de esta comisión. Entonces serían las votaciones por separado de los dos artículos. Solicitaría a la Secretaría lo ponga a consideración. Muchas gracias, Presidenta. Propuestas de modificación al dictamen de la Comisión de Gobernación y Población que contiene el proyecto de decreto de reforma, en este caso del artículo que voy a dar primero lectura, que es el 456. Actualmente dice, artículo 456, las fracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionados conforme a lo siguiente. A, de la A al inciso I, del inciso J, respecto de los servidores públicos. Número 1, con amonestación pública. 2, con multa hasta de 5,000 días de salario mínimo vigentes generales para la Ciudad de México. Tercero, tratándose de uso de recursos públicos para la presión, inducción o coacción del voto a los electores con multa entre 5,000 y 10,000 días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México. Cuarto, en caso de reincidencia con multa que constituya el doble de la multa originalmente impuesta. Debe de decir, artículo 456, primero las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionados conforme a lo siguiente, del inciso A al inciso I, del inciso J respecto a los servidores públicos, fracción primera, con amonestación pública. 2, con multa de hasta 5,000 unidades de medida y actualización. Tercero, tratándose del uso de recursos públicos para la presión o coacción de los electores a efecto de inducir el sentido del voto con multa entre 5,000 y 10,000 unidades de medida y actualización. Cuarto, en caso de reincidencia con multa que constituya la doble de la multa originalmente impuesta. Con respecto a ello, consulto si es de aprobarse la propuesta
de modificación al artículo 456, como se le acaba de dar lectura. Quienes estén a favor puedan manifestarlo como lo tenemos acostumbrado. Muchas gracias. Por la negativa. Sí, con las modificaciones del diputado Espadas y de la diputada Marta Tagle. 456 por unanimidad. Doy lectura a continuación. Perdón. Entonces, estaríamos pidiéndoles a cada compañero que, o sería al final mejor, al final. Bien, gracias. Doy lectura a las reservas al artículo 457. Artículo 457, la iniciativa del diputado Pablo Gómez. Primero, sin menoscabo de la aplicación de la sanción en materia administrativa electoral, cuando las autoridades federales, estatales o municipales cometan alguna infracción prevista en esta ley, incumplan los mandos de la autoridad electoral, no proporcionen en tiempo y forma la información que les sea solicitada o no presten el auxilio y colaboración que les sea requerida por los órganos del instituto. Se dará vista al superior jerárquico y, en su caso, presentará la queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas y obligatoriamente presentará las denuncias o querella ante el agente del Ministerio Público que deba conocer de ellas a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables. La propuesta de la diputada Marta Tagle al artículo 457 queda de la siguiente manera: cuando las autoridades federales o estatales o municipales, cometan alguna infracción prevista en la ley, incumplan los mandatos de la autoridad electoral, no proporcionen en tiempo y forma la información que les sea solicitada o no presten el auxilio y colaboración que les sea requerida por los órganos del instituto, se dará vista al superior jerárquico y, en su caso, presentará la queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas y obligatoriamente presentará las denuncias o querellas ante el agente del Ministerio Público que deba conocer de ellas a fin de que se procedan los términos de las leyes aplicables. Perdón, diputada. No. Votaríamos el artículo 457 como se encuentra, como lo leyó el diputado secretario, el diputado Jaime Humberto, para posteriormente votar el dictamen en lo general y en lo particular. El dictamen en lo general y después votamos las reservas. Así es. Bien, consulto si es de aprobarse la modificación en lo general. Perdón, la aprueba del dictamen, sí. Aprobarse la propuesta de dictamen. Ajá. Sí, lo general es nominal y también las reservas se votan. Ajá. Bien, consulto si es de aprobarse en lo general. Por tratarse de una votación nominal, ruego a las diputadas y diputados en lo general expresar claramente su nombre y el sentido de su voto, en lo general. Roberto Domínguez, a favor. Silvano Garay, a favor del Partido del Trabajo. Tania Cruz, a favor de Morena. Marcos Aguilar Vega, PAN, en contra. Lucero Saldaña, PRI, a favor. Ricardo Aguilar, a favor. Valentín Reyes, a favor. Jorge Espadas, en contra.
Marta Tagle, Movimiento Ciudadano, a favor. Jaime Humberto Pérez Bernabe de Morena, a favor. Rocío Barrera Vadillo, a favor. Araceli Ocampo Manzanares de Morena, a favor. Beatriz Pérez de Morena, a favor. Vicente Onofre Vázquez, a favor. Eudoxio Morales de Encuentro Social, a favor. Alma de Elena Barreta Rivera Morena, a favor. Lizeth Guerra de Morena, a favor. Guillermo Arechiga de Morena, a favor. César Agustín Hernández de Morena, a favor. Carmen Julia Prudencio González de Movimiento Ciudadano, a favor. Héctor Jiménez, Morena, a favor. Informo el resultado. En lo general, contamos con 19 diputadas y diputados por la afirmativa y 2 compañeros diputadas y diputados por la negativa. Mayoría en lo general por la afirmativa. Solicito a la Secretaría poner a votación las reservas de los artículos 456 y 457. Por separado. Por tratarse de una votación nominal por separado, votamos en favor o por tratarse de una votación nominal, ruego a los diputados y diputados la reserva del artículo 456, expresando su nombre y el sentido de su voto. Roberto Domínguez, a favor del 456 y en contra del 457. No, estamos solo en el 456. Perdón. Posteriormente A favor. votaremos por el 457. A favor, 456. Con las modificaciones. Silvano Garay, del Partido del Trabajo, a favor de la reserva del artículo 456. Flora Tania Cruz Santos de Morena, a favor. Marcos Aguilar Vega, PAN, en contra. Lucero Saldaña, PRI, a favor. Ricardo Aguilar, a favor. 456, Valentín Reyes, a favor. Jorge Espadas, a favor. Marta Tagle, Movimiento Ciudadano, a favor. Jaime Humberto Pérez Bernabe de Morena, a favor. Rocío Barrera Vadillo de Morena, a favor. Araceli Ocampo Manzanares de Morena, a favor. Beatriz Pérez de Morena, a favor. Vicente Onofre Vázquez, a favor. Eudoxio Morales de Encuentro Social, a favor. Alma de Elena Barreta Rivera Morena, a favor. Lizeth Guerra de Morena, a favor. Guillermo Arechiga de Morena, a favor. César Agustín Hernández de Morena, a favor. Carmen Julia Prudencio González de Movimiento Ciudadano, a favor. Héctor Jiménez, Morena, a favor. ¿Qué pasó? Los resultados. El resultado. Informo el resultado de la votación. 22 diputadas y diputados por la afirmativa. Mayoría por la afirmativa, Presidenta. Gracias, diputado. Solicito a la Secretaría poner a consideración el artículo 457. Se pone en consideración en contra de las modificaciones y en favor de los términos del dictamen del artículo 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por tratarse de una votación nominal, ruego a las diputadas y diputados expresar su nombre y el sentido de su voto. Roberto Domínguez, en contra de la reserva. 457. Silvano Garay, del Partido del Trabajo. La votación del 457 es, si votan el 457 en el sentido del dictamen, a favor o en contra. Ya lo votamos en lo general. Pero estaríamos votando la reserva, o sea, con la modificación el 457.
No, no tengo ninguna duda. Silvano Garay, Partido del Trabajo, en contra de la reserva propuesta del artículo 457. Flora Tania Cruz Santos de Morena, a favor. ¿Puede aclarar nuevamente qué estamos Sí. votando, por favor, Presidenta? Es en contra de las reservas presentadas. En contra, Marcos Aguilar. Lucero Saldaña, PRI, a favor. Es la reserva. Lo que se está votando es la reserva. A ver. Se está votando la reserva que hicieron tanto el diputado... A ver, entiendo perfecto. No acepto la mofa cuando uno ha hecho una propuesta. Usted mencionó de Marta Tagle, nunca mencionó mi nombre. Y evitemos la mofa porque yo no estoy aquí para que nos estemos burlando uno de otros. No nos estamos Se merece el mofando, respeto creo unos que de otros. Todos nos estamos Le pregunté con respetando, toda siempre ha puntualidad sido, a qué se refiere y mi pregunta fue por ¿qué estamos escritos, votando? Y por dijeron solamente escrito- es la de Marta Por Tagle. escrito solamente tengo la modificación de la diputada Marta Tagle, que es la modificación que el secretario leyó en su momento. Perfecto. Entonces mi voto es en contra. Ricardo Aguilar, a favor. Valentín Reyes, a favor. Jorge Espadas, en contra. Marta Tagle, a favor. Jaime Humberto Pérez Bernabe, en contra de la reserva. Rocío Barrera Vadillo, en contra de la reserva. Araceli Ocampo Manzanares de Morena, en contra de la reserva al artículo 457. Beatriz Pérez de Morena, en contra de la reserva. Vicente Onofre Vázquez, en contra de la reserva al artículo 457. Eudoxio Morales Flores, en contra de la reserva del artículo 457. Almadelia Navarrete Rivera Morena, en contra de la reserva del 457. Lizeth Guerra, en contra de la reserva del artículo 457. Guillermo Arechiga, de Morena, en contra de la reserva. César Agustín Hernández, en contra de la reserva, artículo 457. Carmen Julia Prudencio González, de Movimiento Ciudadano, a favor. Héctor Jiménez y Meneses, en contra. Informo el resultado. Tenemos 17 diputadas y diputados en contra de la reserva. Se desecha la reserva y queda en términos del dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 456, 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, remítase a la mesa directiva. Sería el último dictamen, toda vez que se retiró el punto de acuerdo de la diputada Jimena Puente, que será inscrito en el orden del día de la próxima sesión. Y el siguiente punto en nuestro orden del día es el relativo a asuntos generales. Al respecto, me permito recordarles que tenemos pendiente el desahogo de la reunión de trabajo con el presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que se tenía contemplada en días pasados, toda vez que se tuvo la discusión del dictamen de revocación de mandato y consulta popular, se solicitó se pudiera posponer y nos están reagendando nuevamente la cita para el 14 de abril.
para el próximo miércoles, 10 de abril a las 14 horas, en el Salón Protocolo del edificio C de este recinto. Consulto si alguna diputada o diputado desea hacer algún planteamiento adicional al orden del día. Si no hubiera algún diputado que quisiera usar la palabra, pasamos a nuestro último orden del día, que es la cita y clausura. Se cita la siguiente reunión de la comisión para el próximo miércoles 10 de marzo a las 14 horas en el Salón Protocolo. Siendo las 19 horas con 53 minutos, se levanta la reunión de esta comisión. A través del canal del Congreso les llevamos la 8ª reunión ordinaria de la Comisión de Gobernación y Población, donde los integrantes de esta Comisión de Gobernación y Población aprobaron diferentes proyectos de dictamen con punto de acuerdo, algunos de ellos, uno que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que garanticen el cumplimiento de las funciones y objetivos del Instituto Nacional Electoral, particularmente los relativos a los procesos electorales 2018-2019. Otro que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a difundir la información obtenida de las mesas sectoriales y foros de consulta celebrados en el proceso de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-24, y otro con proyecto de decreto que reforma los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es así como a través del canal del Congreso les llevamos las diferentes actividades legislativas y parlamentarias de esta 64ª legislatura aquí en la Cámara de Diputados. De este modo hemos llegado al final de esta transmisión, pero le invito a que se quede con nosotros en la programación del canal del Congreso, donde tenemos una amplia variedad de contenidos a su disposición. Por mi parte es todo. Por su atención, gracias. Hasta la próxima.